Profesores, ¿cuál fue el crush más evidente que un alumno tuvo hacia ti? Historia 1. Tuve un estudiante que tuvo una vida difícil. Su mamá básicamente lo abandonó y su abuela lo criaba, pasándolo a familiares los fines de semana. Sabía que iba a tener una vida complicada si alguien no intervenía y le hacía saber qué importaba. Un día me preguntó cómo sabría si alguien lo amaba. Respondí en tono de broma que esa persona me traería café por la mañana. Unos días después, entró al gimnasio con una gran sonrisa y una taza de café de una estación de servicio. Se acercó y me la entregó junto con una bolsa de cremas y azúcares. Dijo que no sabía cómo me gustaba el café, así que agarró uno de cada uno. Ahorró su asignación y le pidió a su abuela que lo dejara ir a la escuela temprano para poder pasar por la estación de servicio. Al año siguiente, me trajo una taza para el café para que pudiera recordarlo cuando tomara mi café matutino. Ese chico siempre tendrá un lugar en mi corazón. Historia 2. Cuando estaba interpretando a Hamlet en la obra de la escuela, y la chica que interpretaba a Ofelia tuvo miedo escénico en el último minuto, así que la profesora de teatro tuvo que disfrazarse y sustituirla, de rodillas con un corpiño escotado, colgándose de mi pierna y gritando, «Oh, ayúdenlo, cielos». Me dio una erección delante de 500 personas. Historia 3. En los días de MSN, recibí una invitación de chat de alguien que tenía el mismo apellido que yo. Supuse que era una relación, pero no dijeron nada y me fui a comer un rato. Regresé y vi que se habían agregado un par de personas más al chat y vi que habían estado hablando de mí. Me di cuenta de que eran estudiantes porque se referían a mí como señorita. Se estaban burlando de uno de los demás por estar enamorado de mí y él defendía mi enorme trasero. Historia 4. Enseñé en una escuela y un estudiante siempre quería estar cerca de mí e incluso fingía tropezar y llamarme mamá. Vio que mi teléfono tenía una imagen de pantalla mía y de mi novio de ese entonces, y se puso muy molesto y dijo que debería terminar con él, jaja. Los niños son adorables, dudo que se acuerde de mí en unos años. Historia 5. Trabajando como maestra suplente, un niño de sexto grado me entregó un poema que decía, las rosas son rojas, las violetas son azules. Soy soltero, ¿y tú? También incluyó su número de teléfono en otro poema que entregó. Historia 6. Estaba enamorado de mi maestra en la escuela secundaria. Después de graduarme, la invité a almorzar con mi mejor amigo y conmigo. Ella aceptó. Nos reunimos unos días después y ella entró, con su marido. Ese fue un día difícil para mí. Historia 7. En aquel entonces, cuando enseñaba en el preescolar. Los niños de 3 años no entienden de sutilezas. Siempre quería agarrar mi mano cuando salíamos a pasear, sentarse a mi lado durante la hora del círculo y simplemente mirarme con ojos de cachorro. Era adorable, pero al mismo tiempo fue un alivio cuando dejó de hacerlo. Años después, estaba enseñando a una clase compuesta solo por chicos en una escuela secundaria vocacional, y tuve la suerte de contar con una nueva y brillante profesora en un intercambio que Minies para coenseñar la clase conmigo. También era bastante atractiva y los chicos reaccionaron. Dado que era una clase de inglés, me divertía imitando a Mary Poppins lo mejor que podía. Cierra la boca, por favor, no somos peces. Historia 8. Enseño en una universidad y los estudiantes me invitan a salir. Una vez, un estudiante me invitó a salir frente a toda la clase mientras estaba enseñando, pero creo que fue más una demostración de poder que cualquier otra cosa. Historia 9. Durante la universidad, estaba dando una lección acerca del dinero y tenía un trabajo con niños de jardín de infancia y empecé diciendo, entonces, ¿cómo creen que conseguí el dinero para comprar caramelos? Niño rubio pequeñito, porque eres linda. La maestra supervisora al fondo de la sala simplemente empieza a reírse, jaja. Antes de continuar, no te olvides de darle a like y suscribirte al canal para seguir apoyándonos. Continuemos. Historia 10. No soy profesora, pero tengo una historia de cuando era estudiante de secundaria. Era mi último año y estaba enamorada de este joven profesor de historia. Venía en viajes de Model United Nations con nosotros como chaperón, así que sabía quién era yo. Era mi cumpleaños y él se enteró a través de otro profesor en el pasillo. Me dijo feliz cumpleaños y mi respuesta fue gracias, tengo 18 años. Lo solté muy rápido y me di cuenta literalmente en el instante en que salió de mi boca lo inapropiado que era. Su respuesta fue, bueno, estás registrada para votar.
Historia 11. Enseño en una universidad local y he tenido algunas experiencias, incluyendo a un estudiante que solía dibujarme durante clase, otro que intentó poner su brazo alrededor de mí, etc. El caso más obvio y persistente fue un estudiante que solía seguirme después de clase todos los días, aparecía en mi oficina solo para hablar y pasaba todo su tiempo tratando de mirar dentro de mi camisa. Terminó abandonando la universidad a mitad del semestre. Historia 12. Mi primer año. Enseñanza de secundaria. El departamento de audio-video hizo una cinta de fin de año para los estudiantes cada año como recuerdo. Ese año permitieron que una estudiante de último año me profesara su amor en la cinta. No sabía que ella había hecho esto y lo habían permitido hasta que se reprodujo en su sistema de video en toda la escuela. No hace falta decir que estaba enojado. Pero no podía hacer mucho escándalo porque no quería que llamaran mucho la atención. Historia 13. Enseñaba séptimo grado y había un niño en particular que se encariñó conmigo. No era exactamente un enamoramiento. Era más bien una fascinación de la escuela primaria por el profesor. Levantaba la mano constantemente durante la clase para responder preguntas, y cuando los estudiantes estaban trabajando, levantaba la mano constantemente para hacerme preguntas aleatorias sobre mi vida. Tenía algunas preguntas favoritas como qué canción tienes pegada en la cabeza en este momento, o cómo se llama tu prometido. En una ocasión me dijo con mucha emoción que me había visto en Costco, y yo no había estado en Costco esa semana, así que claramente me estaba viendo en lugares donde no estaba. Historia 14. Enseñaba preescolar y el nieto de los dueños solía decirle a todos que nos íbamos a casar cuando él terminara el primer grado. Incluso me regaló unos guantes con corazones porque los corazones son para el amor. Ahora está en la secundaria y no me recuerda. Historia 15. No soy profesora, pero cuando estaba en la universidad teníamos un profesor de biología bastante atractivo. No solo era físicamente atractivo, sino que también parecía ser una persona genial. La mayoría de las mujeres en sus clases estaban bastante prendadas y no pretenderé que yo no fuera una de ellas. Sin embargo, volví a la universidad después de unos años, así que tenía 26 años en clases con personas de 18 a 21 años. 5 años pueden no parecer una gran diferencia, pero vaya que lo era. Su oficina estaba conectada al laboratorio y un día, mientras yo y otros estudiantes estábamos trabajando en el laboratorio, una chica estaba proclamando en voz alta las cosas que le haría, incluso decía cosas como no me importa si está casado y tiene hijos. Él estaba sentado en su oficina en ese momento y yo dije debes controlar tus ovarios, definitivamente puede escucharte en este momento. Ella dijo que no le importaba y que esperaba tentarlo. Me hizo sentir incómoda por él, no puedo imaginar cómo se debe haber sentido él. Por lo general, salía de su oficina para charlar o ayudarnos, pero no ese día. Historia 16. Un estudiante que tenía un enamoramiento por mí escribió una propuesta directa y le pidió a otro profesor que me la entregara. Este profesor era una especie de mentor para el estudiante, así que pensarías que haría algo más sensato y responsable que lo que realmente hizo, que fue entregar la nota y amenazarme con alguna forma de violencia no especificada si se lo contaba a alguien. Así que informé al director y tanto el estudiante como el profesor fueron transferidos a otras escuelas. Historia 17. No soy profesor, pero solía ser guía de scouts de la manada. Uno de nuestros chicos, de 10 años, estaba enamorado de mi ayudante, una chica de 16 años. Juraba que ella sería su novia algún día, y era extrañamente serio al respecto. Nosotros lo tomamos a la ligera y lo olvidamos. Pasaron los años, el chico se convirtió en un hombre, se unió al ejército, regresó, ingresó a la Universidad de Medicina, se puso en forma y guapo, y se conectó con su antiguo enamoramiento en Facebook. Se casaron en mayo pasado y tienen una niña. Historia 18. No soy una profesora, sino una estudiante. En la secundaria, hace 16 años, me enamoré de uno de mis profesores, aunque no era consciente de la intensidad de mis sentimientos hasta que fue demasiado tarde. Cerca de la época de Halloween, debíamos escribir un poema acerca de uno de nuestros profesores. Por supuesto, procrastiné hasta la noche anterior y luego me di cuenta de que había perdido la hoja con las indicaciones sobre el contenido del poema. Lo único que sabía era que debía ser acerca de un profesor. Así que elegí, sin saberlo, a mi amor platónico. Al día siguiente llegué a clase e intenté entregar mi papel, donde mi profesor en quien estaba enamorado me informó que íbamos a leer nuestros poemas frente a 2 clases, separadas por una pared móvil la mitad del tiempo.
mientras otros estudiantes leían los suyos, rápidamente me di cuenta de que estos poemas debían tener relación con Halloween. Entré en pánico porque el mío no cumplía con los requisitos y no tenía nada que ver con Halloween. No fue sino hasta que estaba leyendo el mío en voz alta que tuve un repentino ajá de lo que acababa de confesar ante las dos clases enteras. Tanto los profesores de ambos lados de la pared como toda la comunidad estudiantil observaron con horror atónito mientras leía en voz alta, con la voz y las manos temblando. Ya era demasiado tarde para echarme atrás. Comenzó así: señor Harper, tengo un perro llamado Capper. Señor Harper, haces que mis ojos estén como desorbitados, no recuerdo el resto. Cuando finalmente miré al señor Harper, su rostro y cuello estaban completamente rojos de vergüenza. Nunca hablamos de ello, y lo evité como si fuera la peste. Estoy segura de que él hizo lo mismo. Historia 19, no me pasó a mí, pero cuando estaba en la escuela, un maestro encontró un fanfiction muy subido de tono y muy gráfico de otra estudiante sobre él. Terminó teniendo una conferencia con sus padres, el consejero y el director. La niña fue transferida a un salón de clases diferente, pero intentó disparar en la escuela con lo que pensó que era el arma secreta de su hermano. Era un juguete que él modificó para que pareciera real. No había visto ni oído hablar de ella desde entonces, pero antes de graduarme, la escuela estableció como regla que el personal no debía ser representado en ningún trabajo creativo y, si se encontraba algún trabajo de ese tipo, el propietario estaba considerando la suspensión. Historia 20, comenzando a enseñar inglés en la escuela secundaria a los 21 años a principios de los años 90. Una estudiante, muy religiosa, me escribió una carta anónima explicando que creía que Dios la había puesto en mi clase porque estábamos destinados a estar juntos. Lo deduje por la caligrafía, así que lo reporté. Era los últimos días del año escolar antes de que ella se graduara, así que no creo que tuviera que lidiar con que ella estuviera en mi clase nuevamente debido a los exámenes finales o algo así. Historia 21, no soy profesora, pero fui acusado de tener un enamoramiento por mi asistente de matemáticas en la universidad. Me va bien en matemáticas, pero tengo que practicar mucho y asisto a horas de consulta. Soy muy visual y realmente disfruto viendo cómo se resuelven los problemas matemáticos. También aprendo mejor al hablar sobre los problemas, ya sea conmigo mismo o con otros. Mi asistente de matemáticas se dio cuenta de esto y se esforzó mucho por ayudarme. Además, resultó que él fue el asistente para varios cursos de matemáticas mientras estuve en la universidad, y logré tenerlo como asistente en todas mis clases de matemáticas excepto una durante toda mi licenciatura. En mi última clase con él, le escribí una crítica absolutamente sobresaliente porque se lo merecía por ayudarme a pasar de cálculo y a álgebra lineal. Ese verano, de hecho, trabajé con él en un programa en el que él enseñaba matemáticas y yo enseñaba programación. Asistí a su primera clase y les estaba diciendo a sus estudiantes que había recibido una crítica increíble el año pasado, y sí, era mi crítica. Lo llamé el Chuck Norris de los asistentes y él citó esa línea y otras que utilicé, así que sé que era la mía. Grité y dije, oye. Yo escribí esa crítica. Y pude ver que estaba genuinamente agradecido de que me tomé el tiempo para escribir una crítica así, pero luego toda la clase dijo, oh. Alguien está enamorado del profesor. Me sentí muy avergonzada. De todos modos, tuve a esos estudiantes de primer año a las 8 de la mañana para una programación introductoria, y hice sus exámenes más difíciles en comparación con las otras secciones. El asistente y yo calificábamos trabajos después de tomar alcohol con los otros profesores, y vaya, incluso estando borrachos, los estudiantes de matemáticas siguen hablando de matemáticas. Historia 22, el primer año de enseñanza, una estudiante me dijo, sé que estás casado, yo podría ser tu mascota, incluso podrías mantenerme con correa. Inmediatamente me excusé, fui al director y al año siguiente cambié de la escuela secundaria a la escuela intermedia. No quiero tener nada que ver con eso. Damas y caballeros, recuerden siempre dejar la puerta abierta cuando hablen con los estudiantes y únanse a su sindicato. Historia 23, estaba en una clase de psicología en mi último año de secundaria y tenía un profesor ciertamente atractivo para la clase. Un día estábamos en la biblioteca para trabajar en un proyecto de presentación y voy a la imprenta a recoger algo. Esta chica, que claramente era estudiante de segundo año, escuela vocacional, todos los estudiantes de segundo año tenían polos morados, me preguntó si estaba en la clase de maestros y dije que sí. Entonces ella me dijo, sabes, es realmente atractivo. Como si realmente quisiera hacerle el delicioso,
pero si le cuentas a alguien, te mataré. Simplemente salí de la sala de impresión con mi trabajo lo más rápido posible y se lo conté al profesor, quien estaba horrorizado. Esa chica parecía muy seria y aterradora cuando dijo eso, y aunque yo tenía 17 años en ese momento, todavía estaba asustada. Si está leyendo esto, señor Box, espero que usted y su esposa estén muy bien. Historia 24, yo era la alumna. Profesor de historia de 11º grado. Él y yo teníamos una gran relación y podíamos bromear como si no fuera asunto de nadie. Por ejemplo, recuerdo que en Halloween llevaba una camiseta que decía bruja buena y también llevaba un sombrero de bruja. Habíamos estado debatiendo sobre la inminente prohibición de fumar en nuestra ciudad. Realmente no había estado prestando atención, estaba demasiado ocupada enviando mensajes de texto. Algo que alguien dijo me molestó, así que entré en el debate y callé a la otra persona. Mi maestro, bueno, llámelo señor H, dice vamos, no seas una. Inclinó la cabeza hacia un lado, bruja. Una noche lo agregué a Facebook. Al día siguiente en clase, dice vi que me agregaste en Facebook, pero no agrego personas menores de 21 años. Procedió a evaluarme y decir así que agrégame cuando tengas 21 años. Después de que ocurrió todo esto, cada vez que teníamos el laboratorio de Mac móvil en nuestro salón de clases, en lugar de hacer mi trabajo, le enviaba un correo electrónico y bromeábamos de un lado a otro. Fueron buenos tiempos. También lo tuve para el último año de economía. Me aseguré de tenerlo a él en lugar del otro profesor de economía. El señor H lo sabía con mucha antelación. El último día de mi último año, estuve con él en su salón de clases. ¿Recuerdas que dije que me dijo que lo agregara cuando tenía 21 años? Terminó agregándome en mi cumpleaños número 21. Avance rápido 4 años después de que nos hicimos amigos en Facebook. Yo vivía en la costa este y él todavía enseñaba en mi ciudad natal del medio oeste. Mis amigos estaban hablando de venir a dicha ciudad natal y hacer recorridos por las cervecerías. Recordé que este maestro hacía recorridos por cervecerías durante todo el año, así que lo contacté. ¿Primeras palabras que salen de su boca? Oh. Me alegra mucho que ahora tengas amigos. Ah, las bromas todavía estaban ahí. Terminamos hablando durante unas horas mientras yo me emborrachaba cada vez más. Esto resultó en que mi idiota le dijera, 7 años después de graduarme, que quería que me hiciera el delicioso. Historia 25, estaba revisando algunos libros en la biblioteca cuando esta chica linda me entregó un pedazo de papel y preguntó, ¿dónde puedo encontrar estos libros? Ella me entregó un programa de estudios y supe exactamente a dónde necesitaba ir. Estaba un poco confundida de que supiera de inmediato. Cuando le devolví el programa, me sonrió coquetamente y preguntó, ¿también estás en esta clase? ¿Cómo así? Genial. Hasta luego entonces. Avanzando un par de horas, esta chica estaba sentada en mi clase de sociología. Pude ver lo avergonzada que estaba cuando entró a la sala. Historia 26. Cuando era estudiante de enseñanza, un estudiante retocó muy mal una foto de su cabeza en mi foto de perfil de las redes sociales, lo que nos tenía a mí y a mí, ahora, esposo juntos. Lo publicó en sus redes sociales diciendo mi nueva novia y yo. Otro estudiante me invitó al baile de graduación y me regaló una rosa. Duro no. Me reí, pero en realidad estaba muy nerviosa de meterme en problemas aunque no había hecho nada malo. El año pasado, un estudiante me llamó la profesora sexy delante de sus amigos. No creo que estuviera enamorado de mí, aunque creo que estaba tratando de hacerme enojar. Funcionó. Llamé a su madre súper estricta de inmediato, antes de calmarme, así que todavía estaba muy enojada, y ella, y cito, le dio una patada en el trasero. Historia 27, doy clases de piano en una escuela secundaria. Soy bastante tetona. También soy bastante baja. Entonces mi pecho cae justo al nivel de los ojos de la mayoría de los niños mientras reviso las canciones. Obviamente es una escuela secundaria por lo que los chicos tienden a mirar, lo cual no me preocupa tanto porque mi pecho está justo ahí. Sin embargo, un estudiante, muy capaz, simplemente me miraba abiertamente mientras yo hablaba con él, ponía sus manos en el lugar equivocado para que yo las arreglara y me llamaba para hacerme preguntas tontas cuyas ya sabía la respuesta. Lo que sea, él es solo un niño, yo soy bastante joven así que estoy acostumbrada a los enamoramientos. Entonces un día dice, sé dónde vives. Te vi llegar a casa el otro día. ¿Qué harías si entro en tu casa? Me asusté,
Así que le dije que no es así como se habla con la gente y me negué a pasarle canciones. A partir de ese momento, mi asistente, masculino, se hizo cargo de eso. Historia 28. Una niña me pidió que leyera lo que claramente era un fanfiction sobre mí y los demás estudiantes de la clase. Ella es abiertamente bisexual y principalmente está enamorada de mujeres rubias. Soy una mujer rubia, y la historia trataba sobre una hermosa reina rubia que lidiaba con seres malignos descritos de manera muy específica, algunos chicos de la clase que no le agradaban. Ella observó mi reacción muy de cerca mientras leía y me hice el tonto ante los paralelos obvios y felicité su escritura y creatividad. Tengo 31 años, pero parezco joven para mi edad y cuido muy bien mi apariencia y mi cuerpo. Sin embargo, como profesora de secundaria tengo cuidado de no vestirme de cierta manera. Hay tantas hormonas volando por ahí y la escuela secundaria ya es bastante mala sin estar enamorado de tu profesor. Realmente nunca me enamoré de un maestro, pero imagino que es incómodo y confuso pasar por eso. Sin embargo, mi naturaleza es muy cálida y protectora, es decir, maternal, por lo que no he tenido ninguna experiencia en la que haya sido un problema persistente. Historia 29. Antiguo profesor masculino en una gran universidad estatal. Mi mejor anécdota ocurrió en un bar. Estaba completamente sobrio, solo pasaba a recoger a un amigo. Veo a una estudiante que antes era bastante reservada, nunca dio indicios. Fuera de sí. Viene a saludar con una amiga. 3 o 4 frases de conversación trivial, giro la cabeza, la vuelvo a girar, ella se acerca y me besa frente a todos. Se aparta, sonríe tímidamente y dice, el lunes va a ser un poco incómodo, ¿verdad? No, no te preocupes, estará bien, le digo. No me miró a los ojos durante como una semana. Historia 30. En aquel entonces, yo era estudiante de doctorado y era común tener un pequeño trabajo, bien remunerado en términos razonables, enseñando física a estudiantes universitarios de otras disciplinas, químicos, biólogos, etc. En una de las clases que impartí, había una chica que siempre se sentaba en la primera fila durante mis conferencias y simplemente me miraba todo el tiempo. Esto era una pista, pero fue cuando estábamos haciendo uno de los laboratorios de óptica en una habitación muy oscura y ella agarró mi trasero mientras le hablaba de su experimento, que me di cuenta con bastante seguridad de que ella quería algo más personal o una calificación de A. Y con esto finalizamos el video. Comenta tu respuesta a esta pregunta en los comentarios, dale like y comparte el video si quieres apoyarnos. Un saludo y cuídense guapetones. Besitos.